Corría el año de 1822, cuando las praderas del sur de Nebraska fueron testigos del nacimiento de uno de los líderes más renombrados de los nativos americanos. Mapilla Luta, mejor conocido como Nube Roja, un personaje que contribuyó al cambio de la historia de las tribus americanas. Desde temprana edad, Nube Roja supo lo que era el dolor. La pérdida de sus padres lo dejó huérfano cuando apenas era un niño, pero la vida en las planicies no era para los débiles. Fue acogido por su tío materno, Viejo Humo, un líder respetado entre los Oglala Lakota, quien lo tomó bajo su protección. Allí, en la crudeza de la vida tribal, Nube Roja aprendió que la supervivencia no era un derecho, sino un privilegio ganado con astucia, fuerza y valor. Creció escuchando los relatos de las grandes cacerías y las épicas batallas libradas por sus ancestros contra las tribus vecinas. Estos relatos eran su escuela, y la sangre guerrera de los Lakota fluía con fuerza por sus venas. Antes de cumplir los 15 años, Nube Roja ya había participado en enfrentamientos con los Pawnee y los Crow, demostrando no solo valentía, sino también una habilidad innata para liderar. Cada escaramuza, cada herida, era una lección que lo preparaba para el destino que lo esperaba. La cultura Lakota estaba profundamente enraizada en la conexión con la tierra, y para Nube Roja, las planicies eran más que un hogar, eran un legado. Pero en los márgenes de su mundo, algo perturbador comenzaba a manifestarse. Los colonos blancos avanzaban hacia el oeste, construyendo fuertes y reclamando territorios sagrados. Lo que para ellos era progreso, para los Lakota era una invasión, un acto de profanación que amenazaba con destruir su forma de vida. Mientras otros jóvenes Lakota se limitaban a seguir órdenes, Nube Roja comenzó a observar y aprender. Comprendió que la fuerza bruta no sería suficiente para enfrentar esta nueva amenaza. Era necesario pensar más allá de la batalla inmediata. Necesitaban estrategias, alianzas y, sobre todo, una causa común que uniera a las tribus fragmentadas. Era una carga pesada para un joven guerrero, pero Nube Roja llevaba en su interior la determinación de alguien destinado a cambiar el curso de la historia. Con los años, se convirtió en un líder carismático. Su voz resonaba con autoridad, y su presencia inspiraba respeto. Pero su mayor virtud era su capacidad para ver el panorama completo. Sabía que el enemigo no era solo el soldado con su rifle, sino un sistema entero que amenazaba con borrar su cultura y su pueblo. A medida que las tensiones aumentaban y los enfrentamientos se volvían inevitables, Nube Roja se preparaba no solo para luchar, sino para liderar. El escenario estaba listo. Los colonos seguían avanzando, las tribus Lakota comenzaban a unirse, y Nube Roja, con su mente aguda y su corazón indomable, se alzaba como el líder que la historia necesitaba. La guerra era inevitable, pero el joven guerrero entendía que, para ganar, necesitaría más que flechas y lanzas. Necesitaría visión, valentía y la voluntad inquebrantable de proteger lo que amaba. A mediados de la década de 1860, las tensiones alcanzaron un punto crítico. Los estadounidenses, ansiosos por abrir rutas hacia las tierras del oro en Montana, construyeron una serie de fuertes a lo largo del sendero Bozeman, un territorio que atravesaba el corazón de las tierras Lakota. Para los guerreros Lakota, liderados por Nube Roja, esta construcción no era un simple desarrollo. Era una violación directa de los acuerdos existentes y un desafío que no podían ignorar. Nube Roja no era un hombre que actuara impulsivamente. Sabía que enfrentarse al ejército de los Estados Unidos sería un desafío monumental. Sin embargo, también entendía que las tribus Lakota, junto con sus aliados Cheyenne y Arapaho, tenían la ventaja de conocer cada rincón de su territorio. En 1866, comenzó lo que la historia recordaría como la Guerra de Nube Roja, una serie de enfrentamientos que pondrían a prueba la determinación tanto de los nativos como de los soldados estadounidenses. Uno de los episodios más impactantes de este conflicto fue la Batalla de Fetterman, o la Masacre de los 81. La mañana del 21 de diciembre de 1866, un destacamento liderado por el capitán William J. Fetterman salió de Fort Pitcairn con la misión de proteger una partida de leñadores. Los guerreros Lakota, utilizando su profundo conocimiento del terreno, implementaron una estrategia brillante. Un pequeño grupo, liderado por el famoso indio Sioux Caballo Loco, actuó como señuelo, fingiendo una retirada desesperada. Fetterman, confiado en la superioridad de sus hombres, lo siguió más allá de las líneas seguras, desobedeciendo órdenes directas. En un desfiladero estrecho,
Más de 2.000 guerreros Lakota, Cheyenne y Arapaho esperaban pacientemente. El ataque fue devastador y rápido. Los 81 soldados, incluidos Fetterman y su segundo al mando, fueron eliminados en su totalidad. Los Lakota sufrieron apenas 14 bajas, una victoria que resonaría en la historia como uno de los mayores triunfos nativos en las grandes llanuras. Para Nube Roja, esta batalla no solo era una victoria militar, era un mensaje contundente al gobierno estadounidense: las tierras Lakota no serían tomadas sin luchar. A pesar de la victoria, la guerra no solo se libraba con armas. Nube Roja comprendió la importancia de la diplomacia. Durante el conflicto, se negó a firmar tratados que no aseguraran la retirada total de los soldados estadounidenses de las tierras Lakota. Finalmente, en 1868, el Tratado de Fort Laramie marcó el fin de la guerra. Fue un logro monumental para Nube Roja y su gente. Los Estados Unidos se vieron obligados a abandonar los fuertes y reconocer el territorio Lakota, incluidas las sagradas Colinas Negras, como parte de su reserva. Apenas habían transcurrido unos años cuando la fiebre del oro volvió a desatarse, esta vez en las Colinas Negras. En 1874, una expedición liderada por el teniente coronel George Armstrong Custer confirmó la existencia de oro en la región. La noticia llegó rápidamente a los oídos de miles de buscadores, que comenzaron a invadir las tierras protegidas por el tratado. Para los Lakota, las Colinas Negras no solo eran un recurso, sino un lugar sagrado, el corazón espiritual de su pueblo. Su profanación era intolerable. Nube Roja, junto con otros líderes prominentes como Spotted Tal y Little Wound, viajó a Washington, D.C. en 1875 para exigir que el gobierno cumpliera su promesa y detuviera la invasión de los buscadores de oro. Allí, en la capital, enfrentaron una maquinaria burocrática que respondía con palabras vacías y ofertas humillantes. Los funcionarios propusieron comprar las Colinas Negras por $25,000, una suma irrisoria para tierras imbuidas de significado espiritual. La respuesta de Spotted Tal, compartida por Nube Roja, fue contundente: si este país es tan bueno como dicen, deberían enviar a los blancos que están en nuestras tierras allí y dejarnos en paz. El fracaso de las negociaciones marcó el preludio de una nueva guerra, la Gran Guerra Sioux de 1876. Aunque Nube Roja no tomó parte activa en los combates, comprendía el impacto de cada batalla en el destino de su pueblo. Observó cómo líderes como el indio Sioux Caballo Loco y Toro Sentado se alzaban para defender las tierras Lakota, llevando a los guerreros a la famosa batalla de Little Bighorn. En junio de 1876, Custer y más de 200 de sus hombres fueron aniquilados en un enfrentamiento que resonaría como un símbolo de resistencia indígena. A pesar de la victoria en Little Bighorn, el gobierno estadounidense intensificó su ofensiva. Para finales de 1877, los Lakota se enfrentaron a la cruda realidad de la derrota. El ejército estadounidense, equipado con recursos infinitos y una determinación implacable, forzó a los nativos a aceptar nuevas condiciones. Las Colinas Negras fueron arrebatadas, y los Lakota fueron confinados en reservas donde la promesa de autonomía se desvaneció entre raciones escasas y tierras áridas. Nube Roja, pragmático como siempre, decidió que la supervivencia de su pueblo debía prevalecer sobre la lucha armada. En 1878, su banda se estableció en la recién creada Reserva India de Pine Ridge, donde se convirtió en un mediador entre su gente y el gobierno. Sin embargo, su papel no estaba exento de conflictos. Los agentes del gobierno, como el Dr. John J. Xaville, manejaban las provisiones con corrupción y desprecio, distribuyendo alimentos de baja calidad y negando las cantidades prometidas. En este periodo, Nube Roja luchó con un arma diferente: la palabra. Utilizó cada oportunidad para denunciar las injusticias sufridas por su pueblo, incluso cuando esto lo colocaba en conflicto con otros líderes nativos. Aunque su visión de un futuro pacífico parecía cada vez más lejana, no abandonó la lucha por la dignidad de los Lakota. Para él, la batalla no era solo por la tierra, sino por la esencia misma de su cultura y su identidad. El establecimiento de la agencia de Nube Roja, en la actual Nebraska, marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de su líder. Ahora, Nube Roja no solo debía mediar entre su pueblo y las autoridades estadounidenses, sino también resistir los intentos sistemáticos del gobierno por despojar a los Lakota de su identidad cultural. Los agentes enviados por Washington imponían prácticas ajenas a las tradiciones nativas, intentaban prohibir ceremonias espirituales y promovían políticas de asimilación que erosionaban la esencia de las tribus. En 1887, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Daves, una legislación diseñada para desmantelar las tierras comunales indígenas y redistribuirlas en parcelas individuales.
Aunque presentada como una medida para civilizar a los nativos, el verdadero propósito era facilitar la venta de tierras excedentes a colonos blancos. Para los Lakota, significaba un nuevo despojo. Nube Roja se opuso firmemente a esta ley, levantando su voz contra lo que consideraba una traición al espíritu de los tratados firmados. ¿Cómo pueden pretender que cultivemos estas tierras?, argumentó en un encuentro con agentes federales. Nos han dado tierras infértiles y nos llaman perezosos porque no producen. Nos han prometido muchas cosas, pero solo han cumplido una: tomar nuestra tierra. Su oratoria, aunque poderosa, no pudo detener el avance de las políticas de asimilación. La década de 1880 también marcó un giro espiritual en la vida de Nube Roja. Junto con su familia, se convirtió al catolicismo, un acto que dividió opiniones entre su pueblo. Para algunos, simbolizaba una rendición ante la presión cultural. Para otros, era una estrategia pragmática para mejorar la posición de los Lakota frente al gobierno. Sin embargo, para Nube Roja, la conversión no implicaba renunciar a sus raíces. Seguía siendo un Lakota en todos los aspectos esenciales, y su prioridad seguía siendo la supervivencia de su pueblo. A pesar de las adversidades, Nube Roja mantuvo su dignidad y continuó luchando por los derechos de su gente. A menudo viajaba a Washington, D.C. para presentar quejas formales y buscar mejoras en las condiciones de vida en las reservas. En estas visitas, se enfrentaba a una maquinaria burocrática que apenas disimulaba su indiferencia. Pero Nube Roja no se dejó intimidar. Para él, cada paso que daba era un recordatorio de que los Lakota aún estaban vivos, que aún tenían voz. En 1889, Nube Roja se opuso a un nuevo tratado que buscaba vender más tierras Lakota. Esta vez, el gobierno empleó tácticas aún más deshonestas, utilizando firmas de niños para completar el número necesario de apoyos. Aunque Nube Roja no pudo impedir que el tratado se aprobara, su resistencia inspiró a otros líderes a seguir luchando por la justicia. A principios de la década de 1890, el panorama se tornó aún más sombrío. El gobierno estadounidense intensificó sus esfuerzos para fragmentar las reservas, promoviendo la división de las tierras comunales bajo la ley Daves. Aunque anciano, Nube Roja viajó una vez más a Washington, D.C., para oponerse a estas medidas. Su presencia, aún imponente, representaba la lucha de todo un pueblo. En cada reunión con políticos y burócratas, repetía incansablemente: nos hicieron muchas promesas, más de las que puedo recordar, pero solo cumplieron una: tomarnos nuestra tierra. En 1909, a la edad de 87 años, Nube Roja falleció en la reserva india de Pine Ridge, rodeado de su familia y su gente. Había vivido lo suficiente para ver cómo el mundo cambiaba drásticamente, pero también para asegurar que su legado perdurara. Fue enterrado en un cementerio que hoy lleva su nombre, un lugar que simboliza tanto el sacrificio como la resistencia de los Lakota. Aunque su cuerpo descansaba, el espíritu de Nube Roja continuó vivo en su pueblo. Fue uno de los líderes más fotografiados de su tiempo, y las imágenes que dejó capturan la mirada de un hombre que enfrentó a un imperio con coraje y sabiduría. En sus últimos años, reflexionó sobre su vida y las promesas rotas que habían marcado la historia de su pueblo. Hoy, su nombre resuena como un recordatorio de que incluso frente a la adversidad más grande, la dignidad y el espíritu humano pueden prevalecer. Nube Roja no fue simplemente un guerrero, fue un visionario, un diplomático y, sobre todo, un hombre que nunca dejó de creer en la fuerza de su pueblo. En las vastas praderas donde nació y luchó, su espíritu sigue presente, susurrando al viento las historias de un líder que nunca se rindió.